Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien y que hayan disfrutado el primer video en el que tuvimos un acercamiento a la formulación del dogma trinitario en la época prenicena. Pudimos explorar el pensamiento de los padres de la Iglesia que ya de alguna manera preformulaban lo que en el concilio de Nicea y Constantinopla se iba a determinar como el símbolo de la fe respecto del Dios uno y trino. Exploramos el origen de la formulación de este dogma desde algunas citas y referencias del Nuevo Testamento y la liturgia bautismal y eucarística, que como vimos tenía ciertas referencias doxológicas, en donde podemos encontrar la raíz o los primeros intentos por explicar el misterio de Dios uno y trino. A continuación, en este segundo video, vamos a tratar de acercarnos a un fenómeno muy importante en los tres primeros siglos de la Iglesia, el de las herejías. Estos primeros 3 siglos de la Iglesia van a ser fundamentales en la historia de la formulación de los dogmas de fe. Uno de ellos, el trinitario, pero también el cristológico, el eclesiológico, el de la gracia, el soteriológico, entre otros. El hecho está en que en estos primeros siglos, dado que no existía, por así decirlo, una formulación dogmática ortodoxa o una formulación pública sobre los misterios de la fe, en cada comunidad y cada uno de los pastores de las diferentes iglesias de aquellos tiempos, a veces obispos, presbíteros, diáconos y laicos también, iban formulando diferentes teorías en las que trataban de explicarse el misterio de Dios. Desafortunadamente, en muchas de estas explicaciones hubo distorsión en la comprensión del misterio y se alejaron de los principios de la regula fidei que vamos a ver en este video en qué consistían. Esta etapa, les comentaba, es fundamental porque se van construyendo los cimientos del símbolo de la fe que van a tener su máxima expresión en el concilio de Nicea en el año 325 y en el primer concilio de Constantinopla en el año 381. Estos dos concilios van a representar el culmen de la reflexión teológica y aquí es donde se va a definir para toda la Iglesia los principios dogmáticos que más adelante vamos a revisar. Pero bueno, vamos a tener un video específicamente para hablar de los aportes del Concilio de Nicea y de Constantinopla, que nos legaron lo que hoy conocemos como el credo niceno-constantinopolitano o el símbolo de la fe. Por el momento, vamos a analizar las causas que orientaron a la reunión de los obispos en ese concilio. Y, como todos ustedes saben, las causas se encontraron en una apologética, es decir, en una defensa de los padres de la Iglesia, porque estamos hablando de la época patrística, hacia las diferentes herejías que iban surgiendo en ese momento. Hubo muchísimas herejías, Tertuliano cuenta 32, San Agustín cuenta 88, pero en realidad había muchas más. Estas herejías nacen de diferentes interpretaciones que se dan a los misterios de la fe y también a las sagradas escrituras. Pues bien, en este video vamos a revisar algunas de las herejías, principalmente aquellas que tienen que ver con la concepción del Dios uno y trino. Vamos pues a revisarlas, aclarando que el objetivo no es conocer las herejías en sí mismas, sino identificar el proceso que lleva a los padres de la Iglesia y a los diferentes autores cristianos de los primeros siglos a formular el símbolo de la fe que va a tener su máxima expresión, como ya lo dijimos, en los concilios de Nicea y de Constantinopla. Vamos pues a conocer este tema y a continuar con este curso de Misterio de Dios Trinidad. Adelante. Muy bien, pues a continuación entonces vamos a revisar las principales herejías antitrinitarias que, como ya hemos dicho, nos van a permitir comprender
cómo se llegó a la formulación del dogma trinitario en los concilios de Nicea y de Constantinopla. Vamos a comenzar, pues. Lo primero que debemos recordar es el significado del término herejía. De manera general, decimos que una herejía es una doctrina que se opone inmediata, directa y contradictoriamente a la verdad revelada por Dios y propuesta auténticamente como tal por la Iglesia. Esta es una definición actual. Incluso Karl Rahner lo define así en su opúsculo ¿Qué es la herejía?, así como aquí lo estoy citando, bajo el perfil jurídico eclesiástico. Hereje es definido como aquel que, después del bautismo y conservando el nombre de cristiano, obstinadamente se niega o pone en duda una de las verdades que se deben creer en la fe divina y católica. Incluso esta concepción del hereje la tenemos también en el Código de Derecho Canónico, como una de las formas de separarse de la fe católica. Sin embargo, este concepto pues nació en los primeros siglos de la Iglesia y fueron los padres de la Iglesia justamente, como vamos a ver más adelante, quienes empezaron a formular alguna definición sobre el término herejía en relación con lo que estaba aconteciendo en esa época en las comunidades cristianas. De tal manera que, como ya les comentaba, en estos primeros 3 siglos del cristianismo van a predominar las herejías. Y como reacción, los autores cristianos, entre ellos principalmente los padres de la Iglesia, se van a dedicar a atacar los postulados heréticos defendiendo la fe recta. Incluso San Agustín decía que no es hereje quien yerra en la fe, sino quien, habiéndosele manifestado la doctrina católica, haya optado por resistir a ella. Aquí lo que estamos viendo en la definición anterior y ahora es que el hereje tiene la condición de bautizado. Incluso San Agustín va a comentar en su tratado de Heresibus que para que se dé la herejía va a existir el error esencial en la doctrina cristiana y que el hereje realice prácticas condenadas por la Iglesia con obstinación. Entonces, como les decía hace unos momentos, es en esta época cuando se empieza a conceptualizar la herejía como tal. Ahora bien, como ya hemos comentado, en estos primeros 3 siglos de la Iglesia se dieron muchas herejías en un intento de clasificación, por supuesto no exhaustiva, no completa, porque no podemos en este momento enunciarlas a todas. Tratamos de hacer este esquema en el que identificamos que se dieron principalmente herejías antitrinitarias, herejías cristológicas, herejías eclesiológicas y herejías de la gracia. Nos vamos a centrar en este momento, en este video, en las herejías antitrinitarias y vamos a revisar específicamente el monarquianismo en sus 2 vertientes, monarquianismo adopcionista y monarquianismo modalista. También se dieron las teogonías gnósticas, que vamos a revisar más adelante, el subordinacionismo arriano y los neumatómacos. Por su parte, también referente a la segunda persona de la Trinidad, o las herejías cristológicas, y que vamos a ver en el siguiente bloque, en el 4.º bloque en Cristología, en el curso de Cristología, pues podemos identificar al gnosticismo otra vez, al nestorianismo, monofisismo, al arrianismo principalmente y al eutiquianismo, entre otras. Dentro de las herejías eclesiológicas tenemos principalmente el donatismo y en las herejías de la gracia el pelagianismo. En su debido momento, cuando vayamos abordando cada una de las materias o de las disciplinas teológicas, podemos regresar a revisar los postulados de cada herejía. En este momento nos vamos a enfocar a las herejías antitrinitarias que se encuentran aquí esquematizadas. Entonces, ¿cuál es la función benéfica de la herejía? Aquí hay algo muy importante que debemos considerar nosotros. La herejía como tal sí generó discordias, generó divisiones, generó problemas incluso políticos, además de los problemas en la Iglesia, pero detrás de todo este trauma de la herejía y de la persona que se separa, se divide y que incluso ataca a su misma comunidad
a su misma iglesia y forma sus propias iglesias en algunos casos, bueno, pues hay una función benéfica. Y esta función benéfica fue identificada incluso por los santos padres. Ellos consideraban en la herejía que se daba una ocasión para un esclarecimiento mayor de la verdad y un motivo de prueba y de práctica de las virtudes para los buenos. Estas dos cosas son benéficas para la iglesia de acuerdo con los padres. Y ciertamente esto tiene mucha lógica. Si no se hubieran presentado las herejías, probablemente no hubiese existido aquella necesidad de fundamentar la fe cristiana y de establecer los principios dogmáticos de los que hoy pues ya pocas veces hay duda, porque de alguna manera los tenemos y los asumimos y los abrazamos como parte de nuestra fe, y cuando nos incorporamos a la iglesia por el bautismo, de alguna manera vamos haciéndonos conscientes de qué es lo que estamos asumiendo en esa profesión de fe. En aquellos primeros siglos de la iglesia no existía como tal una formulación dogmática y por tanto no se habían dado la tarea de fundamentarla. A través de las herejías se da esta necesidad de los padres de fundamentar la fe y de poder establecer la ortodoxia. Incluso, pues San Agustín dice, hay muchos puntos tocantes a la fe católica que al ser puestos sobre el tapete por la astuta inquietud de los herejes para poder hacerles frente, son considerados con más detenimiento, entendidos con más claridad y predicados con más insistencia, y así la cuestión suscitada por el adversario brinda la ocasión para aprender. Esto lo dice en De Civitate Dei. Aquí lo que estamos viendo en San Agustín pues es la función pedagógica de la herejía y la oportunidad que se tiene de fundamentar la fe cristiana. Ahora bien, como producto de esta época surge lo que algunos llaman como heresiología. Esto es la literatura, legado de los santos padres, y bueno, pues que tratan de defender la doctrina de estas corrientes heréticas. Y tenemos abundante literatura, abundantes textos. Aquí solamente quisiera mencionar o recordar algunos de los principales. Tenemos Adversus Hereses de San Ireneo, tenemos De Prescriptione Hereticorum de Tertuliano y por supuesto De Heresibus de San Agustín de Hipona. En estos textos, los padres de la Iglesia, a quienes ya hemos mencionado, pues no solo hacen un intento de clasificar, de enumerando cada una de las herejías y describiendo sus doctrinas, sino que también las refutan. Entonces, en esta época vamos a encontrar abundante literatura que nos permite conocer el principio doctrinal de la herejía y la refutación que los santos padres dan a cada una de esas herejías. Entonces, pues bueno, si alguien se interesa, ahí puede consultar estos textos y puede profundizar en el contenido tanto de la herejía como de la fundamentación de la fe. Continuando, pues podemos decir que lo que se logra es precisamente la fundamentación del dogma. Y en el Adversus Hereses de San Ireneo se va a otorgar el significado de falsa doctrina a la herejía, relacionándola con una intervención demoníaca. San Ireneo va a incorporar un elemento que va a ser fundamental en la concepción de la ortodoxia. Este elemento es la regula veritatis o la regla de la verdad, para diferenciar a los herejes de los cristianos. Y al respecto, él va a formular tres principios metodológicos. Uno de ellos es la regula veritatis, la regla de la verdad, que nos viene dada por el bautismo. Otra es la prueba de las escrituras en la tradición apostólica y el acuerdo del pensamiento en la comunión eucarística. Y un elemento más que vale la pena destacar es el concepto que San Ireneo propone de la sucesio apostólica o el depositum fidei. Él es uno de los primeros que trata de fundamentar la validez de la doctrina en los orígenes apostólicos, en Jesús, en los apóstoles y en los sucesores. Este tema posteriormente va a ser un elemento que se va a considerar
Cuando estudiemos eclesiología, vamos a volver a este concepto, a este término de la sucesio apostólica o el depositum fidei y lo vamos a profundizar. Por el momento, basta con mencionarlo. Ok, también Tertuliano, en De Prescriptione Hereticorum, va a adoptar el significado latino de secta, anticipando su sentido de error por oposición a la verdad, y a esto le vamos a llamar regula fidei, y va a sostener que los herejes no fundan sus orígenes sobre las iglesias apostólicas y va a buscar la justificación histórica de la herejía como un mal necesario para poner a prueba la fe, más o menos como ya lo había afirmado San Agustín, también Tertuliano lo hace. Entonces, a este respecto, pues bueno, en esta ocasión nosotros nos vamos a enfocar solamente a las herejías antitrinitarias. Ok, entonces pues vamos a revisar estas herejías antitrinitarias y la primera de ellas pues es el monarquianismo. El monarquianismo es difundida en los siglos segundo y tercero y se va a caracterizar por la negación de las tres personas divinas, de una existencia propia y distinta en favor de un monoteísmo radical. Esto es muy importante porque va a hundir esta herejía sus raíces en el judeocristianismo, que recordemos que estamos, digamos, como en una etapa de transición en el que los judíos que se convierten, pues traen ideas muy arraigadas de su religión, de sus prácticas religiosas, y pues es esta idea de escándalo al concebir el anuncio de la divinidad de Cristo. Un judío, recordemos que pues no puede concebir esta idea de que Dios se encarne. Entonces se le considera como una herejía típica del alma judía del cristianismo, en donde pues bueno, no puede creerse la existencia de un Dios encarnado y se defiende el monoteísmo radical. Este monarquianismo va a tener dos vertientes o dos líneas, la adopcionista y la modalista. La adopcionista hace de Cristo un hombre divinizado, adoptado por Dios con tanta fuerza que puede decirse que es Dios, pero que no lo es realmente, sino un hombre divinizado. Para que nos quede más claro o podamos identificar esta herejía, línea del monarquianismo, pues viene de la palabra adopción, ¿no? Dios adopta a Jesús y lo diviniza. Eso es fundamentalmente la afirmación del adopcionismo. Ahora, la línea modalista dice que Cristo es Dios, pero niega que sea realmente distinto del Padre. Más bien, solo es uno de los modos en que Dios se nos ha revelado. De ahí su nombre, modalista. ¿Sí? O sea que lo de fondo, lo que sostiene es que Cristo sí es Dios, pero es un modo distinto en que el Padre se nos revela. No es un Dios, no es una persona distinta del Padre, sino es el mismo Padre que se nos ha revelado en un modo específico, como Cristo. Estas dos son las líneas del monarquianismo y bueno, pues cabe mencionar que tuvieron muchos seguidores que incluso pues llegaron a preocupar la unidad de la iglesia. En la línea adopcionista pues tenemos como principales defensores a Teodoto de Bizancio, a Artemón y Pablo de Samosata. Y en la línea modalista tenemos a Noeto, a Praxias y a Sabelio. Bueno, pues vamos a ver entonces brevemente cuáles fueron, así como las principales afirmaciones de estos defensores de las líneas del monarquianismo. Tenemos a Teodoto de Bizancio, él de alguna manera, bueno, también conocido como el curtidor, pues según él, Cristo sería solo un hombre común, nacido de la Virgen María. Jesús fue dotado de la dinamis divina al descender el Espíritu sobre él en el bautismo, y esa dinamis habría convertido a Cristo en un hombre superior, pero nada más, o sea, nada más era un hombre superior que adquirió ese carácter en el bautismo.
Pero incluso hay otros teodotianos que van a afirmar que este carácter superior lo adquirió en la resurrección. Bueno, ahí tenemos también como otra variante. Y son seguidores de Teodoto de Bizancio, Artemón y Pablo de Samosata. Cabe mencionar que Teodoto de Bizancio fue condenado por el Papa San Víctor. Muy bien, pues sus seguidores que aquí tenemos registrados pues son Artemón y Pablo de Samosata. Vamos a decir algunas cosas sobre Pablo de Samosata, quien es el más célebre entre los adopcionistas. Él fue obispo de Antioquía entre los años 260 y 280 y su doctrina pues nos es conocida por fragmentos y también a través de sus adversarios, quienes de alguna manera lo refutaban, recuperaron precisamente sus afirmaciones para posteriormente poderlas refutar. En esta perspectiva tenemos a Eusebio. Según él, Pablo de Samosata habría enseñado que Cristo no es verdaderamente Dios, sino sencilla y simplemente hombre. Según referencias de Atanasio, Pablo negaba que Cristo fuese el Hijo eterno del Padre y al mismo tiempo afirmaba que el Logos no era más que una propiedad y una fuerza divina impersonal que habría sido entregada a Cristo para que la guiase. Lo que aquí podemos destacar es que según Pablo de Samosata, el Hijo y el Espíritu solo eran fuerzas divinas, identificadas con una única persona divina, que es el Padre. Utilizaba Pablo el término homoousios para significar que el Logos no es una hipóstasis distinta del Padre, sino que forma con él una esencia indiferenciada. Sin embargo, pues en el sínodo de Antioquía, en el año 269, se rechaza el término homoousios como concepto aplicable al Logos. Después, el concilio de Nicea en el 325, el término homoousios será clave para confesar la perfecta igualdad de naturaleza del Hijo con el Padre, pero ya con otro significado. Sin embargo, pues aquí cabe destacar que fue Pablo de Samosata quien antes del concilio de Nicea, donde ya se determinó el verdadero significado del término homoousios, pues ya Pablo de Samosata lo había formulado y lo había propuesto, aunque desde otra perspectiva. Luego tenemos al monarquianismo modalista y tenemos a estos tres autores, a Noeto, a Praxias y a Sabelio. Noeto fue obispo de Esmirna y él predicaba la identidad del Hijo con el Padre. Incluso él llegó a afirmar que es el Padre quien sufrió en la cruz. Y esta afirmación es muy importante que la tengamos en cuenta porque debido a esta afirmación es como también se le llamó a esta corriente como los patripacianos. Por su parte, Praxias, de la misma manera que Noeto, se referían expresamente al Padre y al Hijo, pero sin mencionar al Espíritu Santo. Finalmente, con Sabelio, el monarquianismo modalista alcanza su expresión más alta. Según él, Dios se habría manifestado primero en la persona del Padre como creador, después en la persona del Hijo como redentor y finalmente en la persona del Espíritu Santo como comunicador de vida y santificador. En todas estas intervenciones, decía Sabelio, Dios sería siempre la misma persona que se ha ido manifestando en diversas formas. Y bueno, aquí Sabelio utiliza el término de persona en la denominación prosopón, que significa máscara. Entonces hace referencia a que precisamente el único Dios había utilizado tres diferentes máscaras para presentarse de tres modos distintos como Dios. De modo que primero se puso la máscara del Padre como creador, luego se puso la máscara del Hijo como redentor y finalmente la máscara del Espíritu Santo como santificador. Bueno, pues ¿cuál fue la reacción del magisterio ante el monarquianismo? Aquí tenemos algunas referencias. El Papa Seferino, quien fue Papa del 198 al 207, rechaza el patripacianismo o la idea de que el Padre sufrió en la cruz, que ya hemos revisado anteriormente.
Por su parte, el Papa Calixto, quien fue Papa del 217 al 222, excomulga a Sabelio. El Papa San Dionisio, entre el 260 y 268, rechaza la doctrina de Sabelio cuando escribe a Dionisio de Alejandría diciendo que el Hijo es el Padre y viceversa. Y finalmente el primer concilio de Constantinopla, en el año 381, va a incluir el rechazo al sabelianismo con la fórmula anatematizar toda herejía, y en particular de los eunomianos o anómeos, la de los arrianos y la de los semiarrianos o neumatómacos, la de los sabelianos, la de los marcelianos, la de los fortinianos y la de los apolinaristas. A continuación tenemos las teogonías gnósticas y el dualismo. Antes de hablar de esto en referencia a la Trinidad, pues conviene recordar algunas ideas sobre el gnosticismo. En primer lugar, debemos recordar que ellos colocan la salvación del hombre en el conocimiento o en el autoconocimiento. El hombre se salva por tomar conciencia de su parentesco con la divinidad y por tanto de que es superior a este mundo. Este conocimiento es recibido por la iluminación de una experiencia interior que proporciona la salvación. En esta perspectiva, pues ellos fundamentan lo que hoy se conoce como teogonías gnósticas. Entonces, para ellos, en el interior de la divinidad ha tenido lugar un proceso de emanación, al que ellos llaman probolé, una emanación de eones, y estos van a constituir una degradación de lo divino en el interior mismo de la divinidad. De tal modo que el Espíritu y el Hijo proceden del Padre, pero no emanan de Él y no entrañan una degradación inmanente de la sustancia divina. Esto implica que ellos profesaran un dualismo que opone a Dios y al mundo. El mundo no es creado por Dios, sino que es fruto aberrante de la degradación interior de la divinidad, y conciben al Hacedor del mundo no como Dios, sino como un demiurgo, que incluso llegan a afirmar es estúpido y ciego. También debemos hablar del dualismo. Para los gnósticos, esta concepción dualista es importantísima. Existen ciertas expresiones dualistas, por ejemplo, Cerinto decía que el mundo no había sido creado por el primer Dios, sino por un poder que está a una gran distancia del poder supremo. Marción, por su parte, sostiene que el Dios del Antiguo Testamento, el Creador, era malo e incompatible con el Dios del Nuevo Testamento, que era bueno. Bueno, esto del dualismo pues es una de las perspectivas más destacadas de las teogonías gnósticas. ¿Cómo responden al gnosticismo y particularmente a sus teogonías y a esta concepción dualista? Pues aquí tenemos a los padres Ireneo, Hipólito y Epifanio. Ellos no consideran cristianos a los gnósticos, ya que su pensamiento, dicen ellos, era totalmente incompatible con la doctrina cristiana. Ahora continuamos con el subordinacionismo arriano. Esta herejía es la afirmación de una subordinación ontológica de la Trinidad. Como sabemos, pues es defendida por Arrio. Es uno de los heresiarcas más destacados de los primeros siglos de la cristiandad. Arrio niega la divinidad del Verbo y lo concibe de una naturaleza inferior al Padre. Él decía que el Verbo era poiema, es decir, una cosa hecha, una criatura. En torno a Arrio, aquí tengo una referencia sobre una carta que escribió a su obispo Alejandro, y poco después de su expulsión de la ciudad tras su condena en un concilio alejandrino, y él hace esta profesión. Él dice, sostiene primero la creencia en un Dios único y trascendente, afirma un Dios, el único ingénito, único eterno, único sin principio, único sabio, único bueno, inmutable e inalterable. Luego él va a proclamar su fe en un Hijo unigénito, engendrado por el Padre antes de todos los tiempos, por medio del cual ha hecho los siglos y todas las cosas.
del que también decía que no era eterno ni coeterno, sino que había sido creado por voluntad del Padre. Esta epístola que de alguna manera nos transmite Atanasio a través del de Sínodis y del Panarión de Epifanio, bueno, pues ya nos revela la tendencia doctrinal de Arrio y que incluso pues se va a convertir en una de las principales herejías de esa época. Entonces, ¿en qué consiste el subordinacionismo arriano? Según Arrio, el Hijo no es eterno como el Padre, ni es inengendrado, tampoco tiene el ser en conjunto con el Padre, pero es el único creado antes de todos los tiempos. El Padre le dio todo por herencia, fue creado por voluntad del Padre. Hay un solo principio divino, según Arrio, solo el Padre es sin origen, eterno e inmutable. Con nadie comparte su trascendencia absoluta. El Hijo entonces tiene una dignidad única respecto al resto de la creación como mediador que es en esta. Por eso merece el título honorífico de Dios. Él va a ser, según Arrio, la primera criatura, pero si Arrio suprime el puente entre el Dios trascendente y el hombre, las tres hipóstasis son substancias diferentes. Si la sigue llamando Trinidad, puede ser por la tradición o por el neoplatonismo, que influyó mucho en él. Sin embargo, pues Arrio establece una diferencia óntica entre el Padre por un lado y el Hijo y el Espíritu, que son criaturas por otro. Dios es inexpresable. Entonces, esta es la esencia del subordinacionismo arriano. Esta herejía fue también condenada en el Concilio de Nicea. En el siguiente video vamos a revisar en qué consistió esta condena y vamos a volver a retomar algunas de las ideas de Arrio. Por el momento cabe mencionar que es importante que quede claro pues cuál era la perspectiva de Arrio y que fue pues uno de los más grandes herejes de esa época. Finalmente tenemos a los neumatómacos. Esta herejía se propaga a finales del siglo IV y principios del V y bueno, negaba la divinidad del Espíritu Santo, así tal cual. De ahí les viene el nombre, guerreadores contra el Espíritu. Son conocidos también como macedonianos, maratonianos, por Maratonio, obispo de Nicomedia. ¿Qué afirmaban los neumatómacos? Pues bueno, pues simplemente negaban la divinidad del Espíritu. Esta herejía se propaga por Oriente unos años después del Concilio de Nicea, y estamos hablando de un tiempo posterior, y pues va a afirmar que el Espíritu Santo es una mera criatura, un ángel más de los que sirven a Dios y que solo se diferencia de los otros en que tiene mayor grado de perfección. Van a considerar a la tercera persona de la Trinidad como subordinada al Padre y al Hijo, o más bien como una criatura del Hijo. Estas ideas se van a difundir entre los semiarrianos, tanto los rígidos como los más transigentes, y pues ya que se acopla de alguna manera a lo que ellos decían acerca del Hijo, en quien no reconocían más que una criatura semejante al Padre. ¿Cómo reacciona la Iglesia ante los neumatómacos? Pues se les condena en el Sínodo de Alejandría en el año 362, aunque bueno, ellos se siguieron propagando por el impulso del patriarca de Constantinopla, Macedonio, quien va a dar forma definitiva a esta nueva herejía, y pronto se le van a unir otras figuras como Estacio de Sebaste, Eleucio de Cícico, Marciano de Lampsaco y Maratonio de Nicomedia. En el año 375 son condenados en un sínodo en Iliria, y pues bueno, van a escribir contra ellos San Basilio, San Epifanio, San Gregorio Nacianceno y Anfiloquio de Iconio. Cuando llega a Roma la noticia del nuevo horror, también va a ser anatematizado en varios sínodos y de manera especial por el Papa San Dámaso en una carta escrita en el año 374. Y bueno, la condenación más importante va a venir del Concilio Ecuménico de Constantinopla en el 381, en el que se van a adoptar con leves modificaciones el símbolo bautismal que ya desde el año 374 había recomendado San Epifanio de Chipre en su obra Ancoratus. Muy bien, pues es así como terminamos este breve recorrido por las principales herejías antitrinitarias. Cabe recordar nuevamente que la presencia de estas herejías impulsaron la fundamentación del dogma trinitario
y este tema lo vamos a analizar en la siguiente presentación, en el siguiente video. Pues bien, es así como concluimos, repito, este breve recorrido, tratando de identificar pues cuáles eran las principales herejías antitrinitarias y sobre todo qué formulaban y cuáles eran los autores que defendían esas doctrinas. Lo más interesante, como ya se ha mencionado a lo largo del video, no es la herejía en sí, sino que por la herejía se tuvo que fundamentar la fe, tuvo que fundamentar el dogma, y los concilios pues tienen esa finalidad, el de reorientar la fe, la recta doctrina, y establecer el símbolo, mismos que vamos a revisar en el siguiente video. Por tanto, pues yo les invito a que vean el próximo video, en el que vamos a revisar específicamente cuáles fueron los aportes de los concilios de Nicea en el 325 y de Constantinopla en el 381 en torno a la formulación del dogma trinitario. No dejen de verlo, es nuestro tercer video, y así continuamos con este análisis de la teología del Dios uno y trino. Muchas gracias y hasta pronto.